Me voy a mover bastante, estoy quieto, para los que no me conocen. Bueno, la idea es esta, hablar un poco de responsabilidad profesional, responsabilidad penal, perdón, del profesional de higiene y seguridad. ¿Son todos de higiene y seguridad acá? No hay nadie de otro. Bien. Estamos a sala llena con una sola especialidad. Bueno, introductoriamente, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad penal del profesional de higiene y seguridad se mueve un poco dentro de los ámbitos de un derecho penal nuevo, distinto, hasta el que se viene aplicando. Ha tenido algunas repercusiones en el país, ahora lo vamos a ver, pero tampoco está tan asentado y tampoco está tan claro. Bien, entonces la idea es tirarle algunas nociones para que sepan qué es lo que se está haciendo un poco, para que todos conozcamos, ¿no? Cuáles son los límites, cuáles son los marcos. Hoy, a nivel sociológico, se habla de una sociedad postindustrial. Lo que caracteriza ese postindustrialismo tiene que ver con las actividades riesgosas, es decir, todas las actividades que se realizan en mayor o menor escala tienen riesgos potenciales en la actividad postindustrial. Ya no hablamos por ahí de actividades pequeñas o manuales o artesanales, sino que estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de máquinas, estamos hablando de a veces distintos niveles de riesgo de cualquier maquinaria. Bueno, hablar de la construcción. Los riesgos devienen obviamente de todos los avances técnicos. En general, la mayoría de los riesgos tiene que ver con la automatización de los procesos y con la utilización de maquinaria pesada. Por supuesto, la desigualdad de oportunidades margina mayor cantidad de individuos y a su vez estos son vistos como factores de riesgo por los ciudadanos no marginados, tanto para su propiedad como para su vida. Este es el otro factor de riesgo de la sociedad postindustrial, que no tiene que ver con las máquinas, sino que es una especie de riesgo social. El hecho de que industrialicemos todo y avancemos no hace que todos avancemos al mismo tiempo, y en realidad los ciudadanos, las personas que van quedando rezagadas para una visión postindustrial, se convierten en un riesgo, en un liability, dicen los norteamericanos, de el resto de las personas que avanza, que tienen su maquinaria, que tienen su propiedad. Son un riesgo a considerar, sociológicamente hablando, siempre, hasta ahora. Por supuesto, estos dos factores de un riesgo creciente a nivel técnico y un riesgo creciente a nivel social genera una sensación de inseguridad dentro del núcleo que avanza. Y esa sensación de inseguridad, sociológicamente hablando, también se toma en cuenta para introducirla dentro de una teoría y decir, bueno, tenemos estos dos factores de riesgo, entonces yo tengo que cuidar los míos. Es esa un poco la sensación de inseguridad que se va planteando. No es que pase esto hoy por hoy. Bien. Los medios de comunicación, por supuesto, tienen un rol protagónico. A nivel sociedad postindustrial estamos hablando también todo lo que tenga que ver con las revoluciones de las comunicaciones. Hoy es prácticamente imposible no estar comunicado. Y a su vez, bueno, está toda la idea de las noticias falsas, las difusiones de las noticias falsas, que también son un riesgo, cómo hacemos con eso. No digo muy sencillo, pero digamos mucho más fácil generar cierto pánico social o aprovecharse tal vez de esa sensación generalizada de inseguridad creciente a través de los medios de comunicación o a través de redes sociales incluso, no necesariamente el medio de comunicación tradicional. A ver, todos conocemos un poco el concepto de troll o de agitador de las redes sociales, y no está muy bien delimitado, pero es algo que en principio podría llegar a existir y que se podría usar. Entonces, dentro de ese escenario de sociedad de riesgo y de miedo, bueno, este es un factor a considerar. Por supuesto, esto complejiza todo. El hecho de que tengamos mayores avances técnicos, cierto miedo social, hace que todo se vaya complejizando y a su vez se vaya especializando. Bien, ustedes lo viven acá, hay un montón de especialidades y son bien marcadas y cada vez se especializan más. Incluso
más de uno hará higiene y seguridad puntualmente en algo. Entonces toda esa complejización se ve reflejada en todos los procesos que se utilizan en la producción o en la fabricación o en las sociedades mismas. Obviamente se traslada al ámbito empresario, que en general es donde se desarrollan ustedes. Ustedes suelen ser parte de un engranaje empresarial más grande. Bien, hay empresas con organigramas enormes, hay empresas con organigramas más chicos, hay empresas que son no solo, pero en general la complejización a la que está apuntada toda esta cuestión sociológica tiene que ver con la complejización a gran escala. Si quieren, el ejemplo típico sería la multinacional. Bien, hay departamento, departamentito, subdepartamento y nadie se conoce con el tipo que está al lado. Bien, esto genera, por supuesto, como dije antes, ámbito de competencia, división de tareas y división de funciones. No todos tenemos la misma tarea, no todos hacemos lo mismo y no todos sabemos lo mismo. Entonces, nuestros ámbitos de especialidad, de alguna manera, limitan lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos conocer y, de alguna forma, las responsabilidades que podríamos llegar a asumir. Que esa es un poco la idea. ¿Tá? Todo esto, todo este postindustrialismo social, fue socavando en las sociedades europeas, fue metiéndose cada vez más dentro de lo que es el derecho penal, porque bueno, ustedes fíjense, estamos hablando de riesgo, estamos hablando de inseguridad. Bien, entonces, de alguna forma se reclamaba la respuesta siempre al derecho y puntualmente se empezó a mirar al derecho penal. Claro, esto da lugar a una serie de transformaciones que se van dando a lo largo de muchos años, a través de muchos autores. Hay consolidaciones que todavía falta hacer. Pero los alemanes en esto están muy adelantados, porque Alemania es un país que... A ver, nosotros exportamos jugadores de fútbol. Alemania exporta juristas de derecho penal. Si ustedes agarran cualquier libro de derecho penal, tiene por lo menos 10 citas de alemanes. Por lo menos. Y han desarrollado mucho esto. Y están hoy por hoy bastante a la vanguardia de esto, y parte de ese sector es el que se recibe hoy acá en Argentina. En Argentina hay una pugna muy grande entre dos visiones, vamos a decir antagónicas, vamos a decir bastante opuestas, de la consideración a la naturaleza del derecho penal. Estas transformaciones de la sociedad postindustrial empiezan a pensar al derecho penal ya no como un castigador, sino como un protector. ¿Protector de qué? Protector de bienes jurídicos. ¿Qué es un bien jurídico? A ver, si ustedes tienen el tipo penal de homicidio, por usar un tipo penal que más o menos conozcamos todos, estamos hablando de la protección del bien jurídico de la vida. Se genera una razón media extraña, porque ¿cómo es posible que a través del castigo del homicidio protejamos la vida? Bueno, hay toda una serie de teorías filosóficas, también de alemán, que explican un poco esa vuelta, pero la idea es, si se castiga el homicidio, de alguna manera se está protegiendo la vida. Eso con un bien tradicional como es la vida. Pero la sociedad postindustrial crea nuevos bienes jurídicos. Hay otras cosas que proteger que ya son un poco menos tangibles. Por ejemplo, el medio ambiente. La idea de los famosos derechos de tercera generación. ¿Cómo protegemos desde el derecho penal el medio ambiente? Bueno, más de uno sabrá que hay una ley de residuos tóxicos, está la Ley General del Ambiente, que a su vez también tiene tipos penales metidos dentro de su normativa. Se empiezan a crear bienes jurídicos que son un poco más difusos. Históricamente está siempre la administración pública, la fe pública, que nadie sabe bien qué son difusos. La idea es, bueno, hay nuevas cosas que proteger con estos riesgos. El ambiente es definitivamente un ejemplo que sirve a esta charla, porque toda la actividad industrial se fue avanzando técnicamente y se dejó de lado el ambiente, y después se dieron cuenta que tiene repercusiones a nivel ambiente, y bueno, ¿cómo hacemos para proteger esto? ¿Bien? Un poco va corriendo de atrás la cosa, a pesar de que quiere proteger bienes jurídicos, lo va corriendo de atrás. Claro, para esto necesitaríamos
evitar riesgos jurídicamente desaprobados. Se empieza a pensar en una reglamentación o en algún estándar o en alguna cuestión que fije una línea para decir, bueno, está bien, vivimos en una sociedad de riesgo, nadie va a neutralizar los riesgos, pero ¿hasta dónde vamos a tolerar nosotros el riesgo para justificar el avance? Bien, entonces se empieza a pensar en esta idea de un riesgo jurídicamente desaprobado. Decía, hasta acá estamos. Pero más allá, mire, no. Desde el derecho administrativo, si lo quieren, eso puede llegar a considerarse una infracción. Bueno, esta idea de infracción, entiendo yo que la mayoría tiene un poco de experiencia en todo lo que son cuestiones administrativas, entonces esta idea de infracción se va trasladando un poco hacia el derecho penal. ¿Bien? Es decir, bueno, vamos a regular ciertos riesgos y a partir de acá vamos a empezar a analizar una cuestión penal. Flexibilización de las reglas de la imputación. Las reglas de la imputación tienen que ver con el achacamiento de un hecho con apariencia de delito. Es decir, si ustedes lo sientan el día de mañana, lo llaman para una imputación en la fiscalía, lo van a sentar y le van a tener que decir qué hicieron. El derecho penal anterior, tradicional, clásico, yo mismo lo conocía, tenía algunos parámetros bastante estrictos sobre esto, que con todas estas transformaciones se empezaron a dar cuenta que tal vez no era posible sostener esos estándares para lograr esos objetivos, para protegernos bienes jurídicos, para evitar riesgos jurídicamente desaprobados. Había que hacer una flexibilización. Tal vez hay cosas que no alcancemos el estándar que estábamos manejando, pero va a ser en pos de evitar riesgos jurídicamente desaprobados y proteger otros bienes jurídicos. Claro, esto lleva necesariamente a reinterpretar una parte muy, muy grande del derecho penal y es fundamental, que tiene que ver con las garantías sustanciales del derecho penal y procesales del derecho procesal penal. Para ponerlo un poco más claro, ustedes tienen las garantías que se estaban estableciendo con unas reglas de imputación duras o clásicas, tienen un estándar muy alto. Dice, mire, usted me tiene que decir a mí qué es lo que yo hice. Bien, usted no me puede decir qué es lo que podría haber pasado. ¿Sí? Pero si queremos evitar un riesgo, tenemos que hablar de lo que podría haber pasado. Bien, entonces eso va a figurar en la imputación, así, tal cual, lo que podría haber pasado. Entonces eso obliga necesariamente a reinterpretar una serie de garantías penales y procesales para evitar que la cosa, para permitir que la cosa avance. Eso se cortaría ahí. Entonces no podríamos conseguir los objetivos. En todo este panorama siempre hay una permeabilización ahí dice política criminal, podríamos hablar si quieren de políticas públicas, ¿no? Política criminal es un poco las políticas públicas que tienen relación con los aspectos penales, ya sea para protección de determinadas cuestiones, para persecución de determinadas cuestiones o para la ejecución de las penas. En un sentido amplio y para que todos más o menos manejemos el mismo concepto. Pero se empiezan a permear las políticas públicas dentro de un proceso eminentemente técnico como solía ser la imputación, como solía ser la interpretación de las garantías penales y procesales. Claro, si yo quiero obtener determinado objetivo político criminal para proteger determinado bien, y va a ser una de las cosas que se tengan en consideración, por ejemplo, para reglar determinados riesgos, y va a figurar incluso dentro de la fundamentación de algún decreto reglamentario. ¿Bien? Entonces empieza a ganar terreno y a ganar lugar la política criminal. Y por último, y de nuevo, parte de toda esta transformación, tenemos una interpretación social del tipo penal. Esto se relaciona con la flexibilización de las reglas de imputación y la reinterpretación de las garantías. Ejemplo, que
genera muchísima controversia en los tribunales, el que matare a otro. Estamos todos de acuerdo que uno agarra ahí con el cuchillo, va, clava, muere, yo mate a otro. Ahora, el ejemplo típico de todos los manuales de derecho penal, ¿cuál es? Bueno, la madre que no le da de comer al hijo. ¿Lo mata o no lo mata? Entonces, ahí en ese ejemplo así, de ese ejemplo hay chorros de tinta, pero chorros de tinta, y hay sentencias para todos lados, pero tiene que ver un poco con esto, y estoy poniendo por ahí el ejemplo más burdo para que todos veamos, digamos, el límite, pero en cada tipo, un poco después lo que vamos, en cada tipo penal, esto puede ir mutando, y se empiezan a pensar en expectativas sociales. Esto es un concepto también de un alemán, Günther Jakob. Se empieza a pensar desde el punto de vista de las expectativas sociales para interpretar el verbo típico. O sea, el verbo típico en el que matar a otro es matar. Y matar implica en principio una acción. Pero si lo interpretamos socialmente desde la expectativa del rol, la madre que no alimenta a su hijo, lo estaría matando. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona? Un poco la interpretación social del tipo. Después, a medida que avancemos, vamos a llegar un poco más hacia las omisiones y demás, pero digo, no es solo por ahí lo literal, lo duro. Estamos hablando ya de algo más amplio. Estamos ampliando el espectro de las personas que podríamos atrapar con eso. ¿Bien? Brevemente, para que este es un cuadro bastante arbitrario, por supuesto, como todo el cuadro, para que tengan una visión bien enfrentada de los dos conceptos, de las dos tradiciones de las que estoy hablando, y que estas son las que se están discutiendo hoy acá, en esta bendita república. Hay seguidores de una concepción y hay seguidores de la otra. En el medio, la misma. ¿Bien? Nosotros. Sí, como solemos hacer. Bien. Derecho penal tradicional. Estamos hablando de una exigencia físico-causal, lo que yo le decía, matar a otro, es decir, agarrar el cuchillo de la pistola y ejercer la acción, hacer la acción, cometer el verbo típico, matar a otro. En cambio, el otro es una exigencia de dominio más global, es decir, yo no te mato, pero tengo la potestad de darte de comer, no te doy de comer. ¿Me ven un poco la distinción? A medida que vaya avanzando la charla va a quedar un poco más claro, pero son ciertas nociones y ciertos rudimentos para ampliar un poco la idea de lo que se venía manejando. Porque veníamos con un concepto muy tradicional que hoy los tribunales lo están poniendo un poco en jaque y hay que conocerlo. Cercanía física del autor con el hecho, es decir, de nuevo, hay que matar a otro, yo estoy ahí, yo tengo la dominabilidad del cuchillo, el dominio del cuchillo, yo lo uso. Lo otro, una posibilidad de lejanía entre el autor y el hecho. No de lejanía geográfica, sino de lejanía ahí de dominio. Un poco con la idea esta de del nuevo derecho penal y del dominio global, se fueron creando diferentes teorías y algunas de ellas, también en Alemania, sirvieron, por ejemplo, para hacer el primer juicio de las juntas militares acá. La teoría de los aparatos de poder tiene basamento acá, en esta concepción del derecho penal. Identificación social con el autor y la otra identificación social con la víctima. Esto es un poco desde dónde nos paramos. El concepto de derecho penal tradicional tenía en miras siempre al imputado. La idea de todas las garantías y de todo el proceso era, bueno, ver qué límite le ponemos al poder estatal que está persiguiendo a esta persona. ¿Bien? En la concepción nueva del derecho penal se toma la visión de un actor que estaba, la realidad que estaba olvidado, porque podemos discutir si justa o injustamente, pero no tenía ninguna clase de cabida dentro del proceso penal, y se le empieza a dar cabida al punto tal que se lo identifica con un punto de vista de ese derecho penal,
dotándolo de una serie de garantías también, que por supuesto, a ver, nadie va a estar en desacuerdo con el derecho de defensa, que tiene que ver con el derecho penal tradicional, con tener al imputado como al perseguido como eje. Pero, en base al contenido que le demos a ese derecho de defensa, podríamos estar mirando al derecho penal desde el lado de la víctima. Es decir, si nosotros le damos limitadas posibilidades de defensa, posiblemente estemos mirando más el derecho penal desde el lado de la víctima que desde el lado tradicional de la identificación social con el autor. Sí está claro que todos podemos ser víctimas de un delito y a su vez todos estamos dispuestos a cometerlo. No escapa a nadie eso. En el derecho penal tradicional se analiza, como les decía, la acción, el hecho de agarrar, ir y matar. Ahora, desde el punto de vista de la reinterpretación social del tipo penal, ese matar, estamos hablando ya de una obligación. Estamos hablando de una obligación de conservar la vida, ¿no? De proteger la vida o de evitar que se extinga la vida. Esto, de nuevo, para que tengan un pantallazo, ahora vamos a desarrollar 2 o 3 cuestiones más en profundidad. La exigencia ahí, en el derecho penal tradicional, es no cometer el tipo penal. Es decir, si yo hago cualquier cosa, pero no encuadra exclusivamente dentro de un tipo penal del código o de las leyes, ya está, nadie me puede punir a mí. Ahora, si lo interpretamos desde la otra óptica, estamos hablando de no defraudar el rol y cumplir con un deber de vigilancia. Pongo de nuevo el ejemplo de la madre, que me sirve mucho en clase a mí porque es bien impactante. Es decir, esencialmente es injusto y nadie quiere dejar escapar eso, porque nuestra cabeza no entiende cómo es posible que esa persona no sea penada. Bien, entonces, me sirve para que ustedes pongan en crisis desde la justicia esto que yo les estoy diciendo. Bien. Claro, en el derecho penal tradicional, el dolo, que es el aspecto subjetivo, se relaciona con la idea de conocimiento y voluntad. Entonces, yo quería matar a fulano y sabía que lo estaba mandando. Sabía y lo hice, y lo quería. Del otro lado, el aspecto de la voluntad se empezó a dejar de lado. Sino que yo quiero matar a fulano. Bueno, yo sabía que podía llegar a matar a fulano, por ejemplo. Esta es una de las tantas teorías que explica una figura controversial como es el dolo eventual. Bien, pero esencialmente, un poco todo lo que vamos a ver hoy tiene repercusiones a nivel probatorio. O sea, siempre va a ser mucho más sencillo probar las cuestiones del derecho penal moderno que del derecho penal tradicional. El derecho penal tradicional exige una carga probatoria mucho mayor. Te están exigiendo el dominio del hecho, cercanía física, una acción. Te están exigiendo que encuadre específicamente dentro de cada palabrita que describe el tipo penal. Y a su vez te están exigiendo una cuestión que siempre fue muy difícil de probar, que es, bueno, el conocimiento, que lo podemos llegar a inferir, pero después la voluntad. Es algo que está bien metido en nosotros. Y solamente se infiere a través de exteriorizaciones. Y esto hacía, por supuesto, que muchas situaciones que podrían llegar, vamos a hablar en potencial, podrían llegar a parecer injustas, quedaran sin castigo. Por esto, porque no se podía demostrar esa voluntad. Entonces generaba una crisis. Entonces se empezó a hablar diciendo, bueno, en realidad si él sabía, se presumía la voluntad de alguna forma. Y mire, sabía. ¿Ah? El ejemplo, de nuevo, del libro tiene que ver con la persona que va por la calle a 200 km por hora. Dice, mire, usted sabía. Yo no quería matar a nadie. Sí, está bien. Usted sabía. Esto, muy resumidamente, de esto hay bibliotecas enteras
se están matando al día de hoy para determinar dónde ponemos el límite, ¿no? Como cuando nacieron los países, con esas guerras. Hay dos tipos penales. A ver, hay dos formas que a ustedes les puede llegar a interesar. La forma comisiva, dolosa, es decir, el actuar, el querer, el conocer, y decir, el haciéndolo a propósito. Creo que eso todo lo tenemos claro. Y creo que dentro de su actividad profesional nadie comete ningún delito a propósito. Bien, no reviste mayores dificultades en ese aspecto, sino que lo que a ustedes les puede llegar a rozar desde el aspecto profesional es lo que no quieren. Bien, el que quiere sabe lo que quiere y las consecuencias que eso lleva. Pero desde el no querer o desde la falta de voluntad, hay dos formas penales a tener en cuenta. Uno son los delitos culposos o imprudentes, que más de uno los habrá sentido nombrar. El estrella es el homicidio culposo siempre, el accidente de tránsito y no cualquier otra clase de accidente. Y después otra manera de sancionar conductas que socialmente creemos disvaliosas tiene que ver con las omisiones. Que lo vamos a ver un poco más adelante, pero se lo adelanto a modo introductorio. Es decir, no solo lo que hacemos, tampoco lo que hacemos sin querer queriendo, sino también lo que no hacemos. Y le vamos a dedicar un cachito largo de la charla a esa cuestión porque hoy es definitivamente la más caótica o la más compleja, porque hay para todos los gustos. Los delitos culposos e imprudentes. Bien, el punto de partida está constituido por el mandato general de respetar bienes jurídicos ajenos, ¿no? Tiene que ver con la idea, con la noción que nosotros traíamos al principio. Bien, son aquellos mediante los cuales se imputa una acción que por haber violado un deber objetivo de cuidado produjo un resultado que está contenido en la norma y que no era querido por quien lo provocó. Los tipos culposos tienen una relación muy estrecha con las reglamentaciones. Todo lo que esté reglamentado podría llegar a encuadrar en principio dentro de un tipo culposo. Los tipos culposos no son exclusivamente los que define el Código Penal. Y es una cuestión a tener en cuenta porque tiene que ver con una cuestión de sistema. Es decir, acá sí, si no encaja dentro de un delito culposo, en principio estaríamos fuera del sistema. Pero vamos a decir en principio por lo que podemos llegar a ver más adelante. Bien, pero de nuevo, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de que en las sociedades postindustriales la idea era un poco reglamentar todo para establecer el nivel del riesgo jurídicamente aprobado. Bueno, esto viene a completar un poco ese círculo. Es decir, mire, está bien, un auto es una cosa riesgosa de por sí. Entonces vamos a establecer normas de tránsito que usted va a tener que cumplir. Y si usted no las cumple, podría encuadrar acá. Bien. Después empezamos con la discusión fina, porque ir a 200 km por hora a la calle es incumplir una norma de tránsito. Ahora, muchos autores se encontraron con que no era lo mismo incumplir esa norma de tránsito a 200 km por hora que a 45 o 50. Entonces empezaron estas discusiones, que tienen más que nada una raigambre filosófica que tiene que ver con la justicia. Es decir, uno le nace por ese lado y bueno, a veces se empiezan a enarbolar teorías para intentar lograr esa idea de justicia. Después podemos estar un poco más o menos de acuerdo con eso, pero todo esto apunta a los fines que vimos al principio. ¿Bien? Evitar riesgos y proteger bienes jurídicos, le dice la norma, proteger bienes. Nosotros, el derecho es un producto esencialmente cultural. Queremos crear un bien para proteger, necesitamos una ley.
Después entramos en otra discusión, si a veces cambia el mundo. No, está bien, está fantástico. Pero digo, si somos el Congreso, nos ponemos todos de acuerdo y queremos proteger a los colegios profesionales. ¿Listo? Vamos. ¿Ah? Se crea un tipo penal o un capítulo del Código Penal, se establece una serie de delitos y se protege. Esa es la idea que maneja la nueva concepción del derecho penal. No llegar después del hecho, sino tratar de evitar las consecuencias más nefastas de los hechos. Los delitos culposos engloban 3 clases de culpas que tienen que ver con la imprudencia, negligencia e impericia. Por supuesto, también ustedes deben estar bastante en conocimiento de estos conceptos. Cualquiera de estas formas de actuar habilita en principio la posibilidad de la aplicación de un tipo penal culposo, siempre y cuando de nuevo esté regulado y demás. Un ejemplo clásico, el homicidio culposo. En el caso también típico del profesional de higiene y seguridad, el obrero que cae al pozo, porque no tiene el arnés, porque no tiene no está la baranda de seguridad, por lo que fuere. En principio, entramos ya a analizar esto. Quiere decir que nadie lo llame a declarar, pero no importa, entramos en principio a analizar esto. Imprudencia tiene que ver con un hacer de más. Hago más de lo que debo. Negligencia es un hacer de menos, es decir, hay algo que yo tenía que hacer y no lo hice, y la impericia se relaciona un poco más con lo que debería haber sabido. Porque sí, claro, si lo debería haber sabido, no lo hice, pero lo debería haber sabido. ¿Se entiende? Dijimos que acá tenía que ver un deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado, en principio, es un estándar como abstracto. Es decir, si yo le digo deber objetivo de cuidado, no le dice nada a ustedes. También hay muchísima tinta sobre este tema. Digo tinta porque también hay muchas sentencias, pero bueno, evidentemente tuvieron consecuencias en personas de carne y hueso. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos un deber objetivo de cuidado? ¿Qué es un deber objetivo de cuidado? La salida más, digamos, el traje a medida es, como dice acá el amigo Rusconi, es analizarlo caso por caso. Primero se manejó la teoría del hombre medio, del hombre prudente, como dice ahí. Lo que pasa que es el hombre medio. No todos somos iguales, digamos. El hombre medio, el hombre prudente, uno puede ser más prudente y más medio para otras cosas y otro no. Incluso dentro de la misma profesión seguramente habrá alguno más prudente que otro y tendrá que ver con un montón de cuestiones del caso concreto. Es decir, ¿cómo mido yo la prudencia en abstracto? ¿Cómo saben ustedes que sí o sí esto hay que hacerlo? Bueno, no es tan lineal ni tan sencillo. A pesar de que las concepciones por ahí más radicales del nuevo derecho penal sí buscan esta suerte de simplicidad. Bien, porque implica tabular todo y permite obtener una solución rápida, digamos. Rusconi dice, no, dice, los deberes de cuidado exigidos se diferencian según las diversas profesiones, actividades sociales y situaciones concretas en distintos ámbitos del mundo. Es decir, tenemos que medir otras cosas. En base, yo siempre lo pongo al revés. Digo, lo primero que mido es el riesgo y después voy a ir midiendo las otras cosas. ¿Bien? En base al riesgo, la prudencia que yo tendré que tener con determinada cuestión o no, y a su vez en base a la capacidad profesional que yo tenga, la prudencia que pueda tener, que esto se relaciona de nuevo con la división de tareas que vimos al principio. Yo sé de esto, pero del otro, ni idea. Tiene que haber un nexo de imputación, obviamente, entre la violación del deber de cuidado y el resultado. Es decir, ejemplo típico. Si yo voy por la calle a 200 km por hora, pero se me tira adelante del auto un suicida, da lo mismo que yo vaya a 200 km por hora o vaya a 40. Porque el tipo se iba a tirar. Bien, entonces en realidad que yo haya respetado el deber de cuidado no cambia el resultado.
No cambia que el tipo se me iba a tirar. Bien, estos son filtros técnicos que se hacen para establecer si podríamos estar en principio enfrente de un delito. A ver, en el ejemplo de ustedes, yo, no sé, a ver, a un obrero que tiene todos los elementos de seguridad va y camina por la cornisa él, y bueno, pero yo no tengo forma, o sea, no tiene, yo le proveí de todo. Después vamos a ver que esto es una forma de eximiente, la autopuesta en peligro de la víctima, pero no importa. Digo, ¿qué cambia? Podría llegar a darse esta situación. O sea, lo que vos estás planteando es el caso de que el tipo tiene la posibilidad de caminar por la cornisa protegido, con la línea de vidrio, lo que fuera, y no lo hizo, y el hecho de que no se le haya provisto los elementos de seguridad. Claro. Ahí estaría el hecho o la diferencia donde aplicaría o no el hecho rosado. Ahí es donde empezamos a analizar lo que vimos un par de filminas atrás respecto del análisis de la obligación. ¿Hasta dónde llegaría en principio la obligación de ustedes? Que uno lo hace acá en abstracto y dentro de un salón, pero en el caso concreto es bastante más fijo. Bastante más fijo. Y tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, la reinterpretación social, solo del tipo penal, sino de todas las circunstancias. Las presiones sociales ejercen acá su rol. Hay bueno, después lo vamos a ver un cachito más adelante, pero todos los factores cuentan acá. Desde que vos haces una interpretación mucho más adaptada a la realidad del momento, todos los factores que influyen en esa realidad cuentan. Y no entra a jugar la capacitación ahí también, porque dice, usted no lo capacitó para... Por supuesto, sí. Por supuesto que sí, que está la posibilidad y hay que ver cómo se hace la capacitación, cuál es la capacitación obligatoria, si él entendió o no entendió, controles. Hay un montón de cosas para revisar antes de decir, bueno, sí, acá definitivamente hay un delito culposo. Eso no quiere decir, ojo, acá estamos viendo un poco de lo que es derecho penal bien de fondo. No quiero dejar de lado el proceso, es decir, que ustedes me digan, no, pero yo la capacitación la hice, tengo las horas, tengo todo. Está muy bien, pero eso no implica que no los vayan a imputar, por ejemplo. Porque es un estadio del proceso distinto. O sea, una cosa es cuando nos vamos hacia la sentencia, en donde hacemos un análisis bien fino de todo esto, y otra cosa a medida que arranca el proceso con un hecho y se empieza a investigar, se empieza a desandar el camino. ¿Bien? Ahí hay que ir, hay que defenderse, hay que hacer un montón de cosas. No implica que a uno no lo llamen de movida. A eso quiero transmitirle, porque es lógica la ansiedad cuando uno está inmerso en estas situaciones de yo no hice nada y quiero defenderme absolutamente de todo esto. Y es lógico, y nosotros lo entendemos, lo que pasa es que detrás hay un proceso. Hay un proceso y hay que acreditar cosas, hay que ver contextos, hay que distribuir roles, hay que distribuir responsabilidades, y todo eso se hace todo en el marco de un proceso, en principio en la investigación. Entonces, eso no es que automáticamente se hace un análisis y dice, mira, no, quédate tranquilo. No, bueno, el fiscal bien podría llegar a entender que algunas de estas pautas están dadas con el grado de certeza suficiente para imputarlo, que es un grado muy bajo. Es decir, él estima que esto sucedió. Entonces, ese grado para llamarlo a imputarlo es bajo. Pero después, a medida que se avanza el proceso, se va haciendo cada vez más alto ese estándar y ahí sí empiezan a jugar estas cosas finas que estamos viendo acá. Bien. Conocimiento de la violación del deber de cuidado. Todo esto tiene que ver con, de nuevo, este es el aspecto subjetivo de esta parte. Es decir, si yo estoy violando un deber de cuidado, tengo que saber que ese deber de cuidado existe. Esto se relaciona, como bien lo dice ahí, con la culpa consciente o con representación y la inconsciente. Es decir, yo podría estar, esto es como súper recontra fino, y sí se puede llegar a discutir después, pero yo, para decirme que yo
incumplí un deber de cuidado, mínimamente tengo que saber que ese deber existe. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, será materia del fiscal en todo caso si ustedes están siendo investigados. Pero si yo sé que existe, tengo que ver si me representé o no me representé ese posible resultado. Y ya empezamos a entrar dentro de las cuestiones de la mente y ya es más complejo. Hoy por hoy, como yo les decía antes, alcanzaría con demostrar el conocimiento. En principio y en el grado de certeza más bajo. Si mire, usted deber de cuidado lo conocía. Y si no lo conocía, como también suele suceder, estaba en la ley y la ley se resume conocida. Si ustedes, nosotros porque estudiamos esto y vivimos esto, pero si se ponen a estudiar la ley, si hay cada cosa que está en algún lado que uno dice, ¿y esto? ¿No? Entonces Zaffaroni dice que son mechas encendidas, son mechas de cañones que un día pasa alguien y enciende y genera un destrozo. Pero la realidad es que podemos estar, la actividad de regla hay un montón, y podemos estar incumpliendo permanentemente cosas. Pero un buen día pasa algo y se echa mano a esa regulación que se la encuentra, se la busca y se la encuentra, y todo ese tiempo de gente que fue, hizo violencia de deber no queda en nada, y nos empezamos a conformar con ese caso concreto en donde se da esta violación del deber de cuidado. ¿Bien? Es socialmente un poco peligroso, pero bueno. En fin, estamos sobre-regulados en este país. Hay regulaciones para casi todo y la mayoría son contradictorias. ¿Bien? El otro punto acá para analizar desde el aspecto subjetivo, como yo le decía, es lo eventual. Tengo una consulta. Sí. Estar sobre-regularizado, ¿qué significa para vos? O sea, Está todo demasiado tabulado en algunos casos. Y eso aplica a que, en principio, el deber objetivo de cuidado sea más sencillo de probar. La violación de ese deber de cuidado. Mire, estaba tabulado acá. Salud. Estaba tabulado acá. Mire, usted lo tenía que conocer. Y eso a vos te deja un poco indefenso en ese sentido. Si vos no te salen con alguna norma extraña, alguna resolución o alguna cuestión. A ver, ya que estamos hablando de esto, en el caso, creo que fue, para estos tipos, para el análisis de estos tipos penales hay una serie de casos que se estudian a nivel jurisprudencial, que cada uno lo da de su óptica y yo los entiendo, porque cuando uno se los pone a leer, dan para hacer un análisis individual que nada tiene que ver con el resto. Son fallos muy largos en donde lo primero que hay que hacer es justificar teóricamente todo esto y sentar de alguna manera una posición. Y esto pasó, creo que fue en Callejeros. Si yo Cromañón. sí, en Cromañón. Sí. Cromañón, Callejeros. O Chaván era la causa. Que la violación del deber de cuidado estaba dada por una ordenanza municipal. Como parte de la salida de emergencia. Una ordenanza municipal del 93, no sé qué historia, pero claro. Ahí se dio la siguiente discusión. Dentro de las miles de discusiones que hubo en ese tema, se dio una discusión sobre qué consideramos ley en ese caso. Es decir, deber objetivo de cuidado descrito en la ley. Bueno, ¿qué consideramos ley? ¿Consideramos ley solamente la que sale del Congreso de la Nación? No. ¿O consideramos ley a todo lo que emite Todo un lo que órgano? está arreglado. Esas son las dos posiciones. Bien, pero esa discusión se dio. Entonces, una de las cosas era esa. Bueno, ya está. Ya tenían acreditado. esa ordenanza era del lugar, de la ciudad de Florencia. Era una ordenanza municipal. Perfecto. ¿Y cómo estaba habilitado entonces ese Bueno, lugar? esa fue la otra discusión. Y ahí se empieza a dar, desde el derecho penal moderno, una extensión de la responsabilidad. Y ahí es donde empiezan a llamar Ibarra, donde empiezan a llamar los En inspectores. definitiva, en el último de los casos, el incumplimiento fue de la municipalidad. Bueno, Y ahí entramos en el terreno. ahí entramos en el terreno de la discusión. Que se dio- justamente lo que venimos hablando. Claro, Claro.
vamos llegando un poco al núcleo duro, que es este. ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué revisamos? ¿Cuándo se abrió? Todo. Porque si el error de arrastre, digamos, Sí. sería desde que se abrió, que La vengan habitación. todos. Lógico. Porque cualquiera de ellos podría haber evitado esto. Sí. Hay niveles de cuidado, claro. Yo incumplo, pero no tengo nadie que me controle. Pero Bien. además, perdón, además desde una postura tradicional, en realidad, clásica, el derecho penal, ¿qué diría? Bueno, ¿quién tiró la bengala? Claro, Claro. claro. El Claro, que tiró porque- la bengala es el único que tenía el dominio del hecho de decir, bueno, si yo no tiraba esa bengala, Pero no eso no pasa pasaba. Ujú. O lo mismo, no quiero entrar en sensibilidad porque es Salta. Nosotros Claro, decimos que es claro. Salta es García que trabajó con la válvula abierta. Sí. Son un árbol de Perdón, flauta. ¿no? Digamos, en la teoría clásica, el único responsable, y La acción. bueno, el fallo justamente Bueno. tomó esa posición, el único responsable es el que, sin esa imprudencia, Claro. todas las demás imprudencias no tienen ningún valor. Es lo mismo que decía uno, yo puedo ir a 200 kilómetros por hora, Sí. pero si no mato a nadie, No mató a nadie, todos no pasa vivimos nada. cometiendo imprudencia, cruzamos en mitad de la calle. Bueno, o sea, permanentemente cometemos. Pero si no genero eso y yo no saco ese hecho, bueno, lo mismo pasa en el caso de Cromañón. Si empezamos con la Claro. teoría, con la diferente teoría, la teoría moderna, se va llegando, bueno, ¿qué expectativa había de parte del Estado? En este caso, ¿cuál era la obligación, el rol, el deber de vigilancia, todo esto que estamos hablando? Ahora se aplica y se ve como Y se también de la amplía el derecho organización, penal. No ¿Dónde? solamente al que tiró Sí, la el bengala. investigador también. ¿Dónde cortamos? ¿Dónde Claro. cortamos a la gente que llamamos? Claro, llegó hasta Ibarra, digamos. Claro, en ese, Había- en ahí ese había- caso sí. De alguna Pero forma, Ahí como está fue bien, una... claro. Ibarra porque lo nombró a tal persona. O sea, Seguro. podemos seguir y vamos Y a hay llamar a gente la que- madre Ibarra en cualquier Ya, momento. Bueno, Es en así. el caso, como vos nombraste recién lo de Calle Salta, desde que arrancaron con la causa, y esto idea mía, el único culpable fue el gasista. Bueno, después no vamos a entrar en... Yo no quiero entrar en calle Salta por un caso en trámite sin sentencia. Sí. Ujú. Y yo intervino en la Nada cárcel. más si que, no puedo nada hablar, más que pero por eso. puntualmente Entraría como podemos negligencia estar ahí. toda la tarde hablando de eso. ¿Qué Pero cosa? como Sí, 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 ejemplo, entraría como está negligencia clarísimo. ahí. Lo de gasista. En el fallo de primera instancia se pone así. Claro. Es la posición que toma hoy el Tribunal Rosalino en un tema de resonancia. Pero que al inicio no fue la misma posición que se tomó. ¿No O sea, cabería como impericia? Mm, A los efectos del tipo mm, es muy fino. imprudencia. Pero Imprudencia. lo sostiene dentro del delito a él solo. No lo va a extender a todos los otros. Esa es por ahí la posición, es el debate más terrible. Porque entre estas dos posturas que nosotros estamos nombrando, y por tomar este caso es, bueno, en el caso del derecho penal tradicional duro, clásico, bien clásico, es decir, bueno, el gasista. Podemos discutir el ayudante, te va a decir una parte del derecho penal clásico que lo tiene como más flexible. Pero después es hasta dónde. O Y sea, hasta que entra en la silla en el auditorio, ¿a quién llamamos? ¿A dónde se corta? Hay casos de, no sé, de administraciones fraudulentas que han llamado a presidentes anteriores que ya no están en ejercicio. No, les doy otro ejemplo para que quede claro que no se hay un caso muy conocido que se llama Storky, en donde muere una nena en una pileta de natación. Y obviamente estaban imputados el profesor de natación, el salvavidas, el que dirigía la colonia, y se llevó también a poner al presidente del club. O sea, hasta dónde podemos llegar, y bueno, hay muchas posiciones que Claro. siguen en Sí. esa posición. es inevitable. Incluso ahí en el tema de Storchi había también una violación del deber objetivo de cuidado porque estaba arreglado que había que tener dos guardavidas y había una sola. Claro. Entonces, ¿hasta qué Ahí ya punto el presidente Ujú. del club está. Sí. podía hacer cumplir eso? Esa fue una de las Ajá. miles de discusiones que se dio en Storchi. Eso está arreglado también, ¿no? Sí. De acuerdo a la cantidad de chicos y todo eso. No, el tema de la violación al deber de cuidado estaba acreditado, estaba claro porque decía, mire, tiene que haber dos guardavidas y había uno. Claro, No, ya está. fin de la discusión, Negligencia. chequeado.
Claro. Listo. a otra historia. Ujú. ¿Mm? Y eso es un poco lo que el estándar marca, que es la ausencia de discusión. Claro. Rusconi, o citándolo a Rusconi, yo podría decir, bueno, no, espere, dice 2, pero había Uno había. 10 chicos. No sé, o había un guardavidas y un Sí. profesor. Bueno, una cuestión para analizar, pero en principio se tienden a evitar esas discusiones porque alargarían todo el proceso y complicarían la cuestión. Entonces lo que acá estamos buscando son responsables de alguna forma. Porque está claro, la nena se había muerto, y eso estaba claro. Había una responsabilidad civil innegable. Pero bueno, y Claro. nada más. También eso hay que tener en claro. Una cosa, la responsabilidad civil tiene una actitud que ya es conocida, en donde es mucho más objetivo. Bueno, acá hay un daño, quién es el que se enriquece con este aparato o industria, lo que sea que Ese riesgo. estamos hablando, es quien es responsable civilmente, como también el dueño del auto, etcétera. En lo penal, la teoría siempre fue mucho más acotada, a ver quién es el que puede generar ese hecho o no. Sí. Porque acá la gente va presa. Claro. No estamos hablando de más indemnización, menos indemnización. Ujú. Estamos hablando de privación de la libertad. Sí. En todo caso, en el mejor de los casos, se queden antecedentes penales. Puede que no pase un día preso, queden antecedentes penales. O sea, estamos hablando de otra clase de consecuencias. Entonces, en principio, tendríamos que ser más estrictos. ¿Bien? Por no esa es un poco la idea nuestra. Y sí o sí, el resultado típico tiene que formar parte. El resultado típico es el que está descrito en la norma. Es decir, si el homicidio culposo necesariamente tiene resultado muerte. Claro. Si no hay muerte, puede haber una lesión culposa, puede haber otro tipo penal, Claro. puede no haya nada. El tipo culposo hoy, como está regulado solo en algunos aspectos, o mejor dicho, hay determinados tipos penales que son culposos. Y están específicamente legislados en el Código Penal. Y más allá de eso, nada. Son más excepcionales, digamos. El derecho penal se ubica más en reprochar las actividades que tienen que ver con una intención de cometer algo. infringir la norma. Esto estamos hablando de un desliz, si lo quieren en términos llanos. Si mira, algo debería haber hecho y no hizo. No lo hizo o hizo determinada cuestión y Pero- ocasionó. No alcanzamos. No alcanzamos con esto. El derecho penal también avanzó desde su creación en la represión de cierto aspecto que fue ganando terreno que se relaciona con las omisiones. Es decir, acá el derecho penal castiga lo que se hace, lo que se debería haber hecho y lo que no se hizo. Yo les di ese degradé con toda la intención de marcarles una escala de jerarquía, de lo que teóricamente debería ser desde una visión siempre entendida como restrictiva del derecho penal, porque de nuevo estamos hablando de que acá las personas pierden su libertad, no les queda antecedente penal, o son un flagelo social muy grande. ¿Bien? Entonces, en principio tendría que ser cada vez más excepcional. Hay muy pocas omisiones reguladas en el Código Penal. Omisiones, el ejemplo clásico, no sé si está acá o en la otra debe estar, es el 106, la omisión de auxilio. Cuando ustedes ven a alguien que necesita auxilio. ¿Bien? Ahí hay una omisión. ¿Y por qué hay una omisión? Porque hay dos formas de legislar en materia penal. La una es prohibiendo una conducta. Es decir, mire, usted si mata a otro lo vamos a castigar. Y la otra es a través de una inversión de eso, que es mandando a hacer determinada conducta. Es decir, mire, usted va a tener que evitar la muerte. Diferencia entre una y otra, más que clara. Sí. Sí. La prohibición siempre históricamente está rodeada de un ámbito de libertad. Tiene que ver con el derecho penal clásico y el derecho penal liberal, es decir, esto es lo que vamos a penar. Y todo el resto, Soler decía que el derecho penal son como islas en el medio de un océano. Es decir, el tipo penal es la isla, y si cae ahí,
cae ahí. Cae. Y si no, cae en el océano. Y en el océano hay impunidad. O sea que uno lo plantea por ahí en estos términos y choca. Bien. Pero la otra forma de regular es decir, no, usted en esta situación va a tener que hacer esto. Y ahí se invierte la cuestión. Eso es lo que se llama una norma de mandato, es decir, una norma de hacer. Sí. No sé. Si yo te digo que vos hagas esto y vos haces cualquier otra cosa, Están es incumpliendo. simple. Está incumpliendo el mandato. Ajá. Bien. Entonces, las normas de mandato están rodeadas de prohibición. El único ámbito de libertad es hacer lo que manda la norma. ¿Bien? Ya dijimos más o menos todo de esta filmina. Necesariamente la idea de regular por normas de mandato siempre lleva detrás la imposición de determinada idea. Filosóficamente esto tiene una carga muy grande porque se identifica un poco más el derecho con la moral. Es decir, si yo te digo que no hagas esto, bueno, te estoy dando la posibilidad de que hagas cualquier otra cosa menos esto. De alguna manera te estoy respetando tu libertad, que hoy está consagrada dentro de la Constitución Nacional, el artículo 19, todo lo que no está prohibido está permitido. Bien, sépanlo porque esto en principio la Constitución no va a cambiar, no sabemos, pero en principio no va a cambiar. Ahora, si yo te estoy diciendo, mira, haz esto y no hagas otra cosa, esto como cuando tu mamá te decía, no ordenar tu cuarto. No, pero estoy haciendo la tarea, no me importa, no ordenaste tu cuarto. Es lo mismo, bien direccionado, entonces hay como una línea bien marcada. A veces en determinados aspectos puede ser necesario y excepcionalmente lo es. La proliferación de estos tipos hace que nos empecemos a... o sea, hay determinados personajes que detentan el poder y otros que son sometidos al poder. Y hace que los que detentan el poder tengan mucho más poder. Por eso un poco acá también se juega la idea del derecho mismo, ¿no? Pero bueno, esto existe en el derecho penal y está mal que exista. Y son pocos los tipos penales omisivos reglados en el código. ¿Cuándo estamos frente a una comisión y cuándo a una omisión? A ver, Jesús María Silva Sánchez es un autor español que es la punta de lanza un poco de la corriente nueva del derecho moderno o nuevo, o tiene distintas denominaciones. Al punto tal que Jesús María Silva Sánchez es español, pero los alemanes lo traducen al alemán, o sea, a ese nivel. No hay muchos españoles que sean traducidos al alemán. Entonces él da un criterio para distinguir cuándo estamos frente a una omisión y cuándo a una comisión, es decir, a un hacer algo. Dice, comisiones y omisiones se distinguen normativamente. Las primeras expresan injerencia en la esfera jurídica de terceros, empeoramiento del estado de los bienes jurídicos ajenos. Fíjense ustedes, lesiones de su autonomía. Fíjense las palabras que usa con las que vimos al principio. Es un poco abstracto y un poco difuso. La segunda expresan la ausencia de una intervención en salvaguarda de los bienes jurídicos de tercero y por lo tanto vulneran el principio de solidaridad. El aspecto de la solidaridad acá juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber dos tipos de omisiones. Puede haber omisiones propias y omisiones impropias. Esta es una distinción que se fue dando con el tiempo y se dio entre los juristas que un poco intentan ordenar el derecho penal y hacer doctrina. Criterios para clasificar una y otra hay varios.
hay un libro muy interesante de este tema de un autor argentino, que es su tesis doctoral de hecho, que se llama Omisiones impropias. Y dentro, los prolegómenos trata el tema de la clasificación, es muy didáctico, medio denso, pero muy didáctico. Entonces, uno de los criterios es si esa omisión la puede cometer cualquiera o si esa omisión la pueden cometer determinadas personas. Es un criterio. Sí. El otro criterio más o menos predominante es si hay que evitar sí o sí el resultado, una omisión propia, o, perdón, si hay que intentar, pero no se garantiza la idea de evitar el resultado, o hay que evitar el resultado a toda costa, omisiones impropias. Otro criterio posible, que lo vamos a dejar ahí, pero Explicar un poco cuándo puede ser determinadas personas. claro, un poco, a ver si... La idea entre una y otra, esto lo digo para mí, esto es doctrina mía, básicamente. La distinción entre una y otra, hoy yo lo veo bastante difuso. La distinción por ahí más trascendental que se daba era entre quienes pueden cometerlo, es decir, lo puede cometer cualquiera o lo puede cometer determinadas personas. En el hecho determinado de decir que lo pueden cometer determinadas personas estaba en la omisión impropia, y para eso hay que estar en lo que ven ahí al principio, la posición de garante. Es decir, que la norma me tenía que poner a mí como garante de ese bien jurídico. Entonces, si yo soy garante de ese bien jurídico, tengo la obligación de intervenir. En el otro, en principio, no. Lo que pasa es que es curioso porque, en realidad, si ustedes leen, por ejemplo, la omisión de auxilio, el hecho de que vos tengas que intervenir es porque justamente estás en esa situación. Si vos encontrás a alguien desamparado, bla, bla, bla. Entonces, está como medio desdibujado la clasificación hoy. Requisitos. ¿Se entiende un poco lo que está diciendo o le queda...? Más o menos. Yo lo entendería A ver. como que si encontrás una persona con una necesidad de asistencia, Sí. puede actuar cualquiera, sí, puede actuar cualquiera, pero Pero ¿quién debe debe? actuar Y si cualquiera. hay alguien que tenga el conocimiento, debe actuar. Sí, No sé si vale el ejemplo. Claro. es que en realidad en las dos situaciones los dos deben. Ahí Eso, está el tema. claro. Pero para que lo tengan más claro, por ejemplo, posición de garante sería, o podría llegar a ser, ustedes respecto Sí, sí, a un- de la obra. Claro. Es decir, el arquitecto estaría en posición de garante de higiene y seguridad de la obra, y en principio no. No. Pero, por ejemplo, un caso claro es el enfermero que tiene que darle una medicación Sí, eso cada sí. tantas horas que Ujú. si no se la da, se muere. Sí. O sea, el enfermero, no cualquier persona está en esa situación. Claro. Solamente esa persona a la que se la pusieron en esa posición de garantizar la vida de esa persona. Para el caso de una obra, yo la verdad que no, nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pero debe haber algún capataz o algún responsable de todos, en las 8 horas. El arquitecto es la principal responsabilidad de la obra. Capataz entre Y es el que tiene mayor responsabilidad en el cumplimiento de las normas. Y también entiendo que a veces va una persona de seguridad y higiene las 8 horas. ¿Está bien así? Depende de la magnitud de la obra. Depende de la magnitud de la obra. Entonces daría la impresión de que solo fue- Generalmente no. todo- ¿Cómo? Generalmente no está. Un ingeniero, por ejemplo, de seguridad no. Ajá. Normalmente no está Daría la las impresión 8 de horas de que trabajo. el que garantiza todo y debería estar bien al tanto es el capataz. Claro, pero el gran problema es que el capataz trabaja. Entonces ya no cumple la función. Entonces No, pero hay una omisión sin ahí entrar también. en lo patológico, en lo que después pasa en los hechos, Hay una lo que sí omisión tiene que tener también. claro es qué obligación tiene cada Claro, uno. por eso El no, arquitecto, el capataz- el señor Michelete decía, el arquitecto, sí, es verdad, es el que tiene la gran responsabilidad, pero esa responsabilidad después va delegándose, porque no puede estar en todo. Si no es como un Entonces- supervisor del capataz. Entonces, Llevado a una empresa metalmecánica, vamos a Lo que decir. pasa es que
hay que tener ojo, eso lo íbamos a ver después, pero lo tratamos ahora. Una cosa es el cargo que uno Claro. ocupa y otra cosa son las La posibilidades que uno responsabilidad, tiene claro. y las responsabilidades. Sí, señor. Se discutió mucho el tema del cargo, siempre desde el punto de vista de los empresarios, que en general son los más alejados con la esfera que comete el hecho. Sí. Caso típico de los delitos penales tributarios. Por supuesto. El Tiene famoso otra delito penal. responsabilidad. Los Tributario. delitos penales tributarios, que siempre Ah. el responsable es, por ejemplo, el presidente de una sociedad anónima. Claro. Y en general no es el que decide qué se va a pagar de impuestos y No, qué porque no. No tiene en idea. realidad el El contador cargo- es el que lleva Claro. toda Pero esa... yo Pero es el que firma. Imaginen lo siguiente, una empresa constructora tiene un directorio, suponte, o si es más chica tiene el dueño o el gerente. O fideicomiso. Bueno, está bien. Entonces en esa instancia se puede establecer, pero vos le des un responsable de una llamada política de seguridad. De alguna manera está, si no está documentada otra cosa, pero de alguna manera hay una política. Vos le dan, hablando más pronto, más interés a la política o no. Supuestamente bajaría en determinadas órdenes y comunicaciones y llegaría hasta el personal que hace que levanta un mudo o lo que fuera. Y cada uno tiene su rol. En particular, él debe usar, pero alguien que está ahí debe hacer usada, que es supervisor. En realidad, extenderse hasta el final no está tan mal en la medida de ver qué cada uno hizo en el rol ese que le corresponde. Debería ser así. Esto que vos estás diciendo es lo que se va a dilucidar en el transcurso de la investigación. Por eso lo que yo dije antes, de que no esperemos respuestas anticipadas sobre esto. Como vos te habrás dado cuenta, el análisis es bien fino y bien situacional, es decir, Claro. depende de cada circunstancia. Entonces, en principio, se va a ir lo más lejos que se pueda. Después hay tiempo para separar la paja del trigo. Pero en principio, apenas arranca la investigación, se va a ir lo más lejos que se pueda. A mí no se me escapa nadie. Eso es lo que haría un buen fiscal. Después, hay tiempo para archivar, para sobreseer. Todos estamos sometidos a la posibilidad de que nos persigan penalmente. Pero esto que vos estás diciendo así, es todo el análisis fino que empezamos a hacer una vez que arranca el proceso y que a medida que vayamos avanzando es cada vez más fino. Por eso te dice que los requisitos de la abolición impropia tienen que ver con el deber de actuar, la no realización de la conducta mandada y la posibilidad real de cumplimiento con el mandato. A veces puede llegar a haber una imposibilidad. Ejemplo también de manual. Yo veo un chico que se está ahogando en el medio del mar, me pone a mí la situación de ir a salvarlo, me lo dice la norma, pero yo no sé nadar. Claro. Entonces a mí no me pueden exigir eso. ¿Se entiende? Pero tenés experiencia en salvataje, por más que sepas nada. Está bien, pero esa Y te situación. podés ir con él. Está bien, lo que pasa que ahí, en esa situación, de nuevo, empezamos con la investigación a analizar. Lo otro se va a tener rápido. Pero vos ahí estás más ajeno de ese ejemplo. Vos sos Sí. te fuiste de vacaciones Por eso y jamás te ibas a esperar ese evento. En cambio, en un lugar donde ya se sabe lo que la Claro. cosa, el riesgo es mayor. El Sí, rey. sí. Ujú. digamos, es distinto. Sí. El riesgo es mayor. Por eso tiene que ver acá con el cumplimiento de todas las obligaciones de ustedes y hasta dónde se les puede requerir a ustedes. Claro. Porque la traslación tampoco opera de manera automática, la traslación de responsabilidad. No, hablamos de arriba. Ejemplo típico, que esto ya tiene que ver un poco más con las omisiones impropias. De ejemplo, esto se discutió mucho hace poquito, se cumplieron 20 años, del caso Lapa. Ah. Porque en el caso Lapa, está bien, digamos, la acción la comete el piloto. Sí. Pero después, en el transcurso de la investigación, al margen de que fue una catástrofe, y eso es lo que hace que la investigación haya sido lo que fue, en el transcurso de la investigación se determinó que ese piloto había estado mal seleccionado para el puesto en donde estaba, que le habían dado mal algunos exámenes, que la gente de recursos humanos había sido como demasiado flexible con algunas cuestiones, que se le debían, creo que algo así como 80 días de vacaciones, que no había tenido descanso, que no se le respetaban los horarios de descanso entre vuelos.
Y todo eso hizo que se fuera avanzando cada vez más en el organigrama de división de funciones, de competencia y de responsabilidad de la empresa LAPA, para decir, señores, por lo menos acá la gente de recursos humanos tiene que ver. ¿Por qué este tipo no debería haber llegado nunca a donde llegó? Porque es evidente. Después subir, trató de ir más arriba, bueno, lo empezaron, le dieron vuelta. Pero por lo menos la gente de recursos humanos, por una selección defectuosa, eso llegó. Y este tipo no andaba de acá. Está bien, el tipo se lo cometió acción y todo, pero ustedes son tan responsables como una persona de todas esas muertes. El caso, bien concreto. Tenía la posibilidad real de que el tipo no esté ahí, tenía toda la posibilidad real. Más arriba del recurso humano, ¿había conocimiento sobre esta situación? Bueno, esa fue una de las discusiones que se dio. ¿Hasta dónde sabía la gente de arriba? Y en su caso, ¿hasta dónde podía ser? O hasta dónde debería haber sabido. Y acá empezamos a caer un poco en los verbos en potencial. Los verbos en potencial siempre implican una presunción de probabilidad que no se lleva para nada bien con el derecho penal clásico. Si nosotros queremos penar cosas que pasaron, tienen que haber pasado. Y lo que podría haber pasado, bueno, forma parte del ámbito del futuro. Lo que pasa es que lo que podría haber pasado tiene relación directa con la nueva concepción del derecho penal. Intenta proteger, intenta evitar. Entonces para eso hay que hacer un análisis de probabilidades. Fíjense ustedes, creo que era en el último Código Penal que se presentó ahora, no sé qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, digamos, el Código Penal se presentó. Hubo varios proyectos. Claro, sí, que vamos, que venimos, todos lo presentamos como bombo de platillo y después como que se desinflan. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que autonomizaba el delito de conducción imprudente es decir, lo que hasta, si se sanciona, el día de ayer era una infracción administrativa, pasa a ser un tipo penal. ¿Y por qué pasa a ser un tipo penal? La conducción imprudente, es decir, que a mí me agarren a exceso de velocidad. Nada más. Por ejemplo, es una típica infracción. ¿Por qué pasa a ser delito? Primero, porque el derecho es mágico, una varita mágica. Yo digo, hoy es delito, mañana digo no es delito. Bien, pero segundo, porque tiene un disvalor social muy grande y se estima que la probabilidad de que eso esté en el Código Penal y que se pene a las personas por eso hace que se reduzca la cantidad de accidentes. Después podemos discutir si esto es así o no es así, porque en materia de accidentes de tránsito hemos ido abarcando cada vez más, cada vez conductas menos ingerentes en la esfera de los demás, y los accidentes siguen causando, siguen pasando y son cada vez más graves. Yo tal vez no tengo una relación directa, así puede tener una relación directa, pero tal vez no una directa. Sí. 20 diarios, digo. ¿Qué cosa? Accidentes mortales, por accidentes. ¿20 diarios? Bueno. Por lo menos hay abogados para representarlos a todos ellos. Bueno. Que nunca me falte trabajo. Eso de ser funebrero. Una preguntita. Sí, Con respecto a lo que él había hablado antes. ¿Qué todo? Él. Sí. No conozco el proceso que señala, perdón. Ahora hay una exigencia de las aseguradoras de riesgo que tiene que firmar el director de obras. Ahí involucramos, cuando hay un montón de subcontratistas, que si firma el director de obra que figura en cartel, que es una lucha, ¿no?, para que te lo firmen, en este sentido está que el comitente o que figuran como director de obra, que firma a las subcontratistas, en esta forma involucramos al comitente. Esto es lo que se quiere llegar, digamos, con esto de la obligación que exigen algunas aseguradoras que lo firme el director de obra. No conozco exactamente cuál fue el debate detrás de esa normativa, pero en principio, cuantas más firmas haya, más ojo va a haber. Creo que tiene esa intención de decir, bueno, muchachos, acá no hay que firmar uno solo, acá firman tres o cuatro. Bien para arriba, entonces, si nosotros le tenemos como cierto pánico a la firma. Entonces, ya firmar es como un compromiso distinto, y por ahí
che, ¿habrán hecho esto? O- Saber que es un compromiso. Cualquiera que incluya. Sí, y después viste que socialmente se va dibujando. Y ahora se pide que esté matriculado. Sí, sí, sí. Bueno, se van sumando requisitos para evitar No riesgos. hace mucho lo podía firmar, sí, cualquiera. Claro, ellos no te lo aceptan, ¿eh? Hay aseguradores de riesgo que no te lo aceptan. Tiene que ver con levantar el estándar para evitar riesgos jurídicamente desarrollados. Y decir, mire, esto no lo va a poder firmar una persona que no está matriculada. Sí, sí, sí. Porque se hace un análisis a priori, en principio, y dice, mire, si está matriculada, debe tener mejor conocimiento. ¿Entonces? Sí, sí. Se terminó. ¿Bien? Se va subiendo el estándar. De nuevo, todas estas responsabilidades se van a dilucidar bien y se van a repartir bien en el caso concreto, en la investigación penal concreta. Nos encantaría a nosotros hacer un pronóstico desde el día cero de qué es lo que puede llegar a pasar con sus responsabilidades penales, pero bueno, se imagina que seríamos un multimillonario. Bien. Para la omisión impropia, entonces, se exige, aparte de lo anterior, se exige una posición de garante. La posición de garante genera muchísimo debate, muchísimo debate. ¿Por qué? Porque es lo que en principio habilitaría a decir que omitir determinada cosa es lo mismo que hacer determinada cosa. Y acá es donde nosotros habíamos hablado de una especie de escalonamiento o de jerarquía sobre la comisión, los delitos culposos, las omisiones. Y acá es donde se dibuja. Entonces, si determinadas teorías, porque esto es, hoy en Argentina es todo teórico, el Código Penal no lo regula esto. Es una construcción desde la teoría de las personas que escribimos sobre el derecho penal y desde las sentencias que emanan los jueces. Bien, y se analiza de todo en el medio, de todo. Si yo tengo esta posición de garantía, tal vez no maté al bebé, pero no le di de comer. O, si estoy en esta posición de garantía, tal vez yo no evité que mataran al bebé. Hay un caso de que uno de los pocos que hay en la provincia, del 2009, hacía poquito había entrado el doctor Herbeta a la Corte Suprema de la provincia, y el que hace el primer voto y el que todos adhieren es el doctor Herbeta, y se trata de una situación de este calibre con un añadido. La situación es la siguiente: una chica que tiene un bebé en su casa con su pareja, que se probó en el hecho, no era el padre de la criatura, y él sabía que no era el padre. El nene nace, estaban los tres en la habitación, relata él que se queda dormido y la madre lo mata. Chico. Se generó un debate porque en primera instancia lo absuelven al padre. Al padre no. Al Sí. padrastro. A la pareja. Gracias. Sí. La Cámara lo condena por esto que ven acá abajo, la comisión por omisión. Dice, él, si bien no lo mató, porque eso no se había podido probar, en realidad debería haber evitado ese homicidio. Y lo condenó por homicidio agravado. Algo medio raro, porque no era el padre. Cuando justifica de dónde nace la posición de garantía de este buen muchacho, perdón, no, por favor, usa lo que habíamos visto antes en Silva Sánchez, que son los deberes de solidaridad y convivencia. Claro, yo no conozco la causa desde dentro, hablo de lo poco que se leía en la sentencia, la situación aparece como tremendamente horrorosa y potencialmente injusta, pero en principio no se podía decir que el deber de garante surgía de la paternidad porque no era el padre. Entonces la Cámara busca este refugio argumentativo
Y dice, no, bueno, pero en realidad esto es posible por los deberes de solidaridad y convivencia de cualquier persona. Sí, pero si estaba dormido. Bueno, eso era materia probatoria. Claro. ¿Cómo lo probó? Está bien. Esa es una de las cosas que la Corte dice, bueno, esto en realidad no queda claro y es una de las cosas que toma para dar vuelta a esto. Pero el análisis sustancioso del fallo pasa por esto, en donde se siente una postura que es la del doctor Beca, que es defensor, por lo menos hasta el 2009, que esto fue hace 10 años, defensor de del derecho penal clásico, en donde dice, mire, esto es súper restrictivo. El derecho penal es restrictivo, hay omisiones reguladas en el Código Penal, esta no es una omisión regulada en el Código Penal, no hay posibilidad de achacarle la posición de garantía a este muchacho, porque no estaba en posición de garantía de ninguna clase, desde el derecho penal, él entiende lo injusto y lo horrible de la situación. ¿Bien? Pero él sienta postura y todo el tribunal lo sigue en ese sentido. Yo digo, fíjense ustedes, el debate de la posición de garante no termina nunca, pero es lo que habilita o no a pensar en un tipo penal como un homicidio a nada. O sea, estamos hablando, con el peor de los casos, de una omisión de auxilio. Pero digo, las penas son sensibles y notoriamente diferentes. Entonces estamos hablando de una construcción argumentativa que permite la injerencia del derecho penal a ese nivel. Y esto es posible porque hay una nueva concepción. Pero una nueva concepción desde hoy, acá en Argentina, del plano teórico. No tiene en principio gran sustento legal, se puede traer algunas cosas, pero hay una buena parte que se está aplicando. Se aplica mucho en la Cámara de Casación Federal, es el tribunal máximo en materia penal del país. Incluso parte de los redactores del nuevo código o del proyecto del nuevo código penal tienen esta visión, están formados en Alemania y tienen esta visión del derecho penal y aplican los fallos en base a esto. ¿Bien? Hoy, por lo menos a nivel recepción jurisprudencial santafesina, estamos más bien reticentes a esto. El caso que les conté es un ejemplo. La sentencia de primera instancia de Calle Salta vendría a ser otro ejemplo de esto, en donde se para en una postura un poco más clásica y dicen, bueno, hasta acá. Pero hay que conocer que existe el otro. Porque no se puede desconocer que existe el otro porque ustedes estarían cometiendo imprudencias a niveles insolayados y nosotros no podríamos vivir con eso. No, y además porque también es cierto que depende de la posición de los tribunales, de cada uno de los tribunales. Hay jueces que tienen esta posición y hay otros que no. Sí, eso también es cierto. Depende mucho. Ustedes dirán, ¿qué inseguridad jurídica? Bueno, puede ser. Me puedo acercar, digamos, a la inseguridad jurídica. Yo lo que podemos hacer desde nuestro ámbito es brindarle todo el panorama para que ustedes lo conozcan y sepan. A veces es mejor no saber. Entonces, la posición de garante es todo un debate. Hay la última gran teoría de qué es o cómo se determina un garante, es un alemán también, Kaufmann, en la década del 60, la teoría de la cercanía de los bienes jurídicos. O sea, si ustedes están cerca de una fuente de peligro o tienen el deber de vigilar esa fuente de peligro, automáticamente se transforman en garante. Acá vendría a aparecer lo que ustedes hablaban del capataz, me parece. Que es, digamos, ustedes no están presentes en toda la obra. Él supuestamente es el que debe estar ahí controlando que se cumplan con todas las normas que rodean la actividad. Pero lo que sí es cierto es que ustedes están en la situación contractual a nivel laboral. De contrato, ¿eh? Claro, a nivel laboral o profesional, si se quiere, en donde ustedes sí asumen esas obligaciones de las que estamos hablando. O sea, ahora, con eso No, dale. te quiero hacer una pregunta, entonces. Serían dos, ¿cierto? Ojalá te pueda responder. Sí, yo diría que sí. No pierda la fe. Ante eso, ¿cómo firmo? ¿Como responsable o como asesor? Ah, bueno, ya entramos en Y la si yo te dije, o te di una recomendación para que esto no pase, y pasa, ¿hasta dónde va
la parte mía y hasta dónde va a quien yo le aconsejé o lo asesoré. Es a continuación de eso mismo. Hay muchas licitaciones donde, cuando está el licenciado de seguridad en cualquier obra, representa una empresa y adjunta una nota diciendo que son asesores de la empresa, que no son responsables absolutamente en nada que tenga que ver con lo que pase fehacientemente en la obra. ¿Qué validez tiene eso? Porque ellos firman todo, programas de seguridad, el técnico lo manejan ellos dentro de la obra. Y todos los formularios de la RT también nos ponen como responsables. Exacto, sí. ¿Qué Pero pasa? esa No sé olla si anda el dando punto- vuelta. ¿Qué pasa, Miguel? Ahora vamos a charlar un poco sobre No eso. sé si es el punto donde corresponde meter este bocadillo. Vos sabés que Estamos todos en la el cena. colegio forma parte de FADIE, que es la Federación Argentina. FADIE tiene una resolución número 1 del 18 que trata precisamente lo que se está diciendo. ¿Tenés conocimiento de ese...? En algún Esa momento la Sí, sí, incluso nos juntamos nosotros a... Bien, si en algún momento de tu exposición podemos analizarla, vamos a dar respuesta a ella y al señor que también, al colega que también... Nosotros le podemos brindar una respuesta de derecho penal. No, sí, está bien, precisamente de eso Así, se trata. De eso se necesita. De eso A se ver. trata. La idea de... Uno pretende la validez ya a priori sin analizarlo en el caso concreto, de nuevo, sin abrir investigaciones, y para que ni lo llamen. Ya dejamos en claro que eso es improbable. Desde el derecho penal lo que se busca analizar es, por lo menos hoy en la concepción imperante, la realidad de las cosas. Pasa mucho, pongo un ejemplo fuera de esto para que veamos, y después vamos entrando en esto, con los administradores de las sociedades. Hay para que alguien sea un administrador que está nombrado, pero nunca jamás en su vida administrador está ahí. Figura como administrador, todo. Pero el que realmente administra, el administrador de hecho de esa sociedad es otra persona. Bueno, va a responder como administrador. ¿Bien? Él tenía la posibilidad de disponer, de hacer, tenía dominio global, dominio de hecho, lo discutimos después, pero él lo tenía. Entonces acá se genera una discusión casi semántica en este tema que plantean ustedes sobre asesor y responsable. Y el punto del derecho, que va a ser materia de sometimiento a acreditación dentro de la investigación, no es que nosotros lo vamos a argumentar y mágicamente la cosa se soluciona, sino que se va a tener que acreditar. Decir, mire, sí está bien, hay que ser responsable, pero la realidad es que yo no puedo venir y poner un candado en la obra. Yo no tengo la posibilidad real de pagar la obra. Yo tengo todas las notas donde dice, mira, acá está esta violación, esta violación, esta violación, si usted continúa con esta violación, Claro, corre, está incrementando el riesgo. está bien. Y yo no puedo frenarlo, porque no tenés manera. Y esta fue una de las discusiones. Por ejemplo, en el tema de Cromañón, que con esto se condena a la banda en casación. Dicen, miren, ustedes tenían la posibilidad de parar el recital. Se lo dice a la banda, se lo dice a Chabán. Ustedes tenían perfecta posibilidad cuando vieron que la cosa rebalsaba y que estaba medio caldeada. Tenían la posibilidad de decir, hasta acá. Sí. Bueno, prendieron fuego todo igual. Bueno, pero, a ver, Pero dicen, la posibilidad, ustedes la tenían, de suspender el recital, de suspender el show, sí, de terminar todo ahí. sea seguro. Y se les cargó esa responsabilidad. Y con eso es que se lo lleva en primera instancia a la banda, la absuelven. Se condenan en segunda instancia con este argumento. ¿Bien? Entonces, y fue un juicio de 10 años. Digo, fíjense el nivel de fineza y a su vez entramos a otra rama del derecho que es apasionante, que es el derecho probatorio, es decir, cómo probamos determinadas cosas. Ahora estamos haciendo un análisis un poco más... Con esto lo que creo que Bruno les quiere transmitir es que... Pánico. No, sí, un poco. No, que ustedes se pueden atar una palabra y que eso no le va a resolver para nada el problema, que la cuestión va a ser caso por caso, que ni una palabra ni la otra les va a decir, bueno, ahora me quedo tranquilo. Eso de, ¿qué pongo? Responsable. No, hay que ver concretamente qué posibilidad y qué poder sobre la obra tiene cada uno.
ese nivel de responsabilidad, esa palabra responsable, va a estar acatada según las obligaciones y que tengan en el caso concreto. Sigamos poniendo asesores por la duda. Sí, a lo mejor con la palabra asesor también. También, claro. Es que, No, es- de eso acuerdo es a cierto, esa claro. resolución, No te va a dar. nuestra responsabilidad se limita a asesorar, no a Sí. ejecutar. Y ese va a ser un argumento Nosotros que no se podemos va. ejecutar, Ese va a ser un no argumento tenemos que. autoridad para ejecutar. Ese va a ser un argumento que se va a insertar y se va a intentar valorar dentro del contexto. Y está muy bien ese argumento. Efectivamente, eso es decir, bueno, esta es nuestra función delimitada por ley y nosotros no tenemos la posibilidad de pagar la obra. No tenemos forma. Incluso te lo habla de incumbencia de No tenemos posibilidad ni autoridad para hacerlo. Cuando la Esa incumbencia es la me queda como esencia asesor. de esa Está bien, resolución. pero después pasa que en No. los hechos concretos, Ojo. además esa persona Tampoco. estaba ahí y estaba viendo y viendo que se cumpla. O sea, una cosa es lo teórico y después el caso concreto. ¿Sí? O sea, esto que están diciendo es correcto y es una línea argumental muy sólida. Pero después en el caso concreto, ¿qué pasa? Ah, se tenga que sacar su caso. Exactamente, por eso digo. Y hay resoluciones que te dicen tantas horas mensuales, Sí. según la cantidad de personal. Según la ¿Qué cantidad de quiere decir eso? Que vos no estás haciendo. Perfecto. El tema. Entonces, una- ¿hasta dónde la responsabilidad? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Pero son todas cuestiones que, ustedes habrán notado hasta la altura de la charla, se construyen. Y también a veces contractualmente hay cosas que se establecen. Sí, incluso se puede establecer más horas. Claro. Realmente. Ah, no, O seguro. obligaciones Ahí- que ahí están ya es otra establecidas en el cosa. contrato. Pero Sí, habitualmente no es así. Queremos horas. Todas quieren menos horas. Si Bueno, pasamos ahí a entramos en completo, otra discusión. Si es ponemos usted posible responsabilidad. dejar de lado la ley si es de orden público o no de orden público, si uno la tiene que cumplir igual o no la tiene que cumplir igual. Si se son puede de plantear otra contrato. cosa en el contrato o no. Cada punto de esto, como esto se construye, cada punto está sometido a análisis y discusiones. Ahora, Bruno, son resoluciones emanadas de un decreto y de una ley. O sea, no podemos modificarlo. O sea, yo no puedo decir, no, a mí me dice 5 horas y yo no quiero 5, quiero 4, quiero 3. No, mi 5 es el mínimo. Está bien, por eso, o sea, No, no puedo no. modificar para arriba todo lo que quiera. Para arriba sí, abajo no, para abajo no se puede. Porque está emanado de una ley. Bueno, el Código Civil está lleno de normas y hay normas que se pueden modificar y otras que no. Digo, lo que Bruno quiere decir es que hay cosas que No se negocia. son más No. imperativas que otras. ¿sí? Ujú. La función que dice por ahí coordinador de higiene y seguridad, ¿cómo es más como responsable? También tiene que ver el caso ¿no? concreto de cuáles son las acciones que tienen que ver con la coordinación. No hace tanto a la referencia del análisis de la palabra, sino a cuáles son las ¿Cuáles son potestades las- que ustedes claro. tienen en esa obra en concreto. Que esto está claro que es difícil de determinar, a ver, no es que es sencillo. No. Ante la duda, es posible que el fiscal diga, venga, después vemos. Porque para sobreseer hay tiempo. Entonces, mire, traigámoslo a todo. ¿No? Incluso hasta para cubrirse el mismo, ¿no? Es cosa que le queda alguno afuera. Después, cuando va viniendo la investigación, dice, no, ya no fulano. Entonces, por lo menos, en general, trata de abarcar bastante. Lo importante es, en el desarrollo de esa investigación, hacerlo cada vez más acotado. Ir delimitando cada vez más. Y para ello hay que hacer el análisis de caso concreto y hay que conocer y hacer todas las instrucciones teóricas necesarias. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ahora yo no he conocido caso de que bajamos a la figura de una obra en construcción, ¿no? De que se esté trabajando mal, o sea, que el responsable tenga conocimiento de que se está trabajando mal y haya renunciado. No he conocido caso, salvo el mío en Acualina, nada más. Bueno, eso Después- es un tema que tiene que ver también, hay otra discusión de No. qué conducta se le puede Claro. exigir a alguien en esa circunstancia, Por eso. y es también todo un debate. Sí. Es decir, ¿alcanza con la comunicación? ¿O la comunicación es solamente el efecto de desplazar la responsabilidad a nivel formal? ¿O ante cierto incumplimiento grave yo me veo en la obligación de renunciar para hacerme Sí, de sí, la- para no Y esto cargarme- pasa en todos los ámbitos donde En todos hay... los ámbitos profesionales, inclusive. Exacto. Sí, Cuando hay división de tareas, división de funciones y un organigrama más o menos grande, esto está siempre. Porque vos mirás cualquier cosa y decís, sí. yo me engancho acá. Ujú. Y bueno, hay que analizar la gravedad en concreto y ver si tal vez
en ese análisis no convenga la renuncia, exponerse a ciertos riesgos. Sí. Bueno, pero eso es un análisis a veces personal y Claro, si llega a claro. acontecer el resultado del análisis. Sí. En ese caso, si uno recomienda suspender las tareas, si lo hace firmar No. por el encargado de las tareas, Es lo que suele pasar. está bien, pero vos decís, me exime, y yo te diría, en principio es un buen argumento, pero no es que te exima que vos te llamen fiscal y digas, mire, listo, acá O yo sea, te- de hecho, puede que no, pero si lo haces Sí, firmar, sí. al menos te cubrís. La idea es empezar a hacer partícipe a lo de arriba en el sentido del conocimiento, porque más arriba siempre va a haber mayores posibilidades de decisión. Ustedes tienen que tener muy en claro sus ámbitos generales de competencia. Bien, eso lo tienen que tener muy bien cuidado y después ya hay cosas que van a escapar a ustedes, pero tienen que intentar dejarlo lo más claro posible que escapan a ustedes. El ejemplo del guardavida, del tema de Storchi. Bueno, si les toca a ustedes, van y ponen la nota y miren, hay un solo guardavida acá. Ojo. ¿Alcanza? Y no lo sé, habría que ver el caso concreto, pero bueno, es por lo menos un buen principio, digamos. Sano y suelto, un buen principio. Eso. Particularidad de la omisión en la estructura jerárquica compleja. De nuevo, todo lo que venimos hablando. Es difícil establecer quién es el garante de qué. Hay que analizar la situación en concreto. A veces puede parecer una cosa y después, en el devenir de la investigación, es otra, la violación de cuidado, y eso muta en la posición de garante. Decir, bueno, no era esta persona porque no era esta obligación, es esta otra. ¿Bien? Posibilidad de transferencia del garante es lo que decíamos recién. La delegación de tareas no extingue totalmente la posición de garante, sino que la transforma cualitativamente de modo que suplita en cabeza del garante originario un deber de organización propicio para contar con un diligente control del cumplimiento de las tareas. Este es Junio Libarona en un librito que habla de la responsabilidad penal del empresario, que obviamente es funcional a la no responsabilidad penal del empresario. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, sí, está bien, hay una delegación de responsabilidad, pero eso no quita que siga existiendo un deber en cabeza del jerárquico de correcta organización. Hay un latiguillo que se usa mucho acá, que es la organización empresarial defectuosa. Cuando vos tenés una empresa mal organizada, es probable que nada funcione. Y eso es culpa en general de la cabeza. De la cabeza. Pero si ahí sí, la transferencia de responsabilidad no alcanza, porque vos, tu parte, la que te queda, el resabio de esa delegación, vos no lo cumpliste, que tenés la cosa organizada. Esto tiene mucha injerencia con los ámbitos actuales de compliance o deber de cumplimiento, en donde se impone que haya un código de conducta ética, que se prevengan la comisión de actos de corrupción en general dentro de las empresas y que se denuncien y se investiguen dentro del seno de las empresas actos de corrupción, por ejemplo. Tiene que estar bien organizada la cosa, incluso hay un oficial de cumplimiento, ¿bien? Encargado de que todo esto se cumpla. Es decir, que no alcanza con que diga, no, bueno, yo te lo delego. No, usted también le queda una porción. Entonces no alcanza con decir, no, ya está, yo lo delegué. No, usted también tiene que organizar para que todo eso se cumpla. Y si en caso de que esa organización esté defectuosa, usted puede llegar a responder. Responsabilidad por la organización empresarial deficiente. Ahí está. El jefe de la corporación, esto ya bien para la punta. El jefe de la corporación o garante originario debe implementar un procedimiento de organización apropiado para que el garante delegado tenga herramientas necesarias que le permitan conjurar la creación de peligros jurídicamente desaprobados y evitar consecuencias lesivas. Es decir, le tienen que dar herramientas. De nuevo, si está bien, yo me hago cargo de la higiene y seguridad del lugar, pero vos no me das herramientas para que yo pueda hacer eso. Bueno, vos tenés una organización defectuosa en este sentido. Es decir, ¿podría caber responsabilidad a ustedes? Sí, pero no por eso desprende al otro. Como el Titanic. ¿Bien? Pero digo, nada, y a su vez también funciona para ustedes para abajo. Es decir, si ustedes no dan herramientas para que la gente de abajo haga lo que ustedes le dijeron que haga, y es probable que les calce la posición de adelante. Esa es nuestra ventaja, digamos, porque sos asesor. Supuestamente sos asesor, venía a contarle el desconocimiento que tiene el empresario del tema.
Está bien, pero hay que ver hasta dónde alcanza tu responsabilidad como asesor. Vos podés ser asesor, pero vos tener un grado bueno, distinto de ahí está la responsabilidad. habilidad de tirar para arriba, lo que hay que tirar para arriba es que baje, suponete una política o una regla, a ver, y después se baja. Yo no sé qué clase de contrato firman, pero esto sería un punto a tener en cuenta. Sí, seguro. Normalmente no se hace contrato. Normalmente no. No, pero No firmamos contrato. sería El contrato es el programa de seguridad. Sí, siempre que Una descripción tal vez más detallada de esas mejor, funciones. mejor porque ya es más técnico. Claro. Quizás sea mejor, no te metes. Necesitamos esto y listo. Es el mejor contrato ese. Y ahí deslindás todo lo que parece que tiene que ser. Sí. En principio podemos llegar a hablar de eso. De nuevo, Obligaciones del empleador, del trabajador y de los capataces. y del centro. Sin duda, es más técnico mejor. Pongan un puntito aquí, obligaciones. Eximientes. ¿Sí? ¿Cómo zafamos de esto? Ya avanzó el proceso. Autopuesta en peligro de la víctima. El ejemplo que di antes, es decir, mire, yo te enseñé que vos tenés que caminar con acné, que tenés que poner la baranda y vos quisiste caminar por el precipicio. Yo no me puedo hacer responsable de que vos quisiste caminar por el precipicio. Hoy un tema bastante controvertido porque todo lo que tenga que ver con un análisis de la víctima dentro del proceso penal es como que no está bien visto que se investigue a la víctima porque es como una intromisión, pero bueno, forma parte, digamos, de la investigación de la verificabilidad de los hechos. Otra forma, o otro eximiente, principio de confianza, que opera a nivel vertical y a nivel horizontal. Es decir, ustedes van a confiar en que le dijeron al capataz que haga tal cosa y que el tipo lo va a hacer y le va a decir a los otros que lo haga. Y a su vez, el capataz va a confiar en que el operario que tiene al lado verifique lo que está haciendo el otro a nivel par. Se descansa en esa confianza para hacer una linda responsabilidad. ¿Es posible que esto se retrotraiga? Sí. ¿Cuándo? Cuando hay un indebido comportamiento ajeno que es evidente. Tu compañero obrero borracho. El tipo totalmente borracho caminando por el precipicio. Bueno, vos ahí no podés esperar y confiar que el tipo agarre y tenga todas las normas de seguridad en la cabeza. Eso no te exime de la responsabilidad. Era evidente, era claro. ¿Bien? Está muy controvertido porque es, de alguna manera genera una carga en la persona que se tiene que dar cuenta, hasta dónde puede responder por eso, qué es lo que puede hacer. Pero bueno, sepan que parte de los juristas lo toma como un retroceso en el eximiente. Lo que habíamos hablado antes de la responsabilidad penal por el acto y no por el cargo, porque un poco lo que hablábamos allá es, está bien, yo tengo el cargo, pero es por lo que yo hago o puedo hacer. Vimos distintas construcciones a lo largo de la charla, pero no es que porque yo soy el capataz tengo que responder por absolutamente todo, porque eso lo transformaría en una responsabilidad penal objetiva que es mucho más cercana, casi idéntica, a la responsabilidad civil, a la responsabilidad por daños. Ahí sí, mire, usted tiene este cargo, usted es responsable acá, por esto. Pero a nivel penal no, nosotros no tenemos esa construcción. A nivel constitucional nosotros tenemos una construcción donde se responde por lo que se hace, no por lo que se es. Uno puede ser capataz, pero puede que no haya tenido nada que ver con el hecho. Fíjense qué construcción simple, pero ese nada que ver, hay todo un mundo. Porque en base a la construcción teórica que nosotros tomemos, la posibilidad de traerlo o sacarlo del proceso penal. Y lo mismo le va a pasar a ustedes. No sé, ténganlo en cuenta. La famosa prohibición de regreso. La prohibición de regreso es un término técnico básicamente para decir que cuando alguien hace lo que siempre hace, en principio no estaría haciendo nada malo. Bien. El ejemplo de manual típico, el enfermero, que el médico le dice, mira, ponele esto al paciente de la cama 4,
supone, y se muere el tipo. Y le había dado veneno. Yo iba y le ponía la inyección siempre. Era lo que yo hacía. Yo soy enfermero, te dice mi responsabilidad. O sea, yo soy un medio, yo no hice nada. ¿Bien? Es la conducta neutral de la gente, dicen por ahí. Estos son disparadores para el debate que ya lo fuimos dando de alguna manera. Yo los voy a leer y si quieren debatimos alguna cosa. No los quiero cansar, no los quiero aburrir. Quiero que vayan a contar todos los dólares que compraron hoy. Así que, si quieren, damos un pequeño debate y atendemos las dudas que ustedes tengan sobre lo que fuimos hablando y construyendo. Y después cortamos. Una de las preguntas que a nosotros se nos fueron haciendo es, bueno, ¿el profesional de higiene y seguridad debe controlar que se cumplan las recomendaciones que realiza? Sí. Auditar. Bueno, Fíjense, todos dijeron que sí acá, mi querido dijo auditar. Ya entramos por lo menos en un debate. Ya no estamos tan seguros de si se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir. ¿Están en posición de garante que se cumplan? Es decir, ¿se les puede exigir a ustedes que si no se cumplen respondan penalmente? Ustedes van a decir que no. Pero me digan que no. a ver. En base a las construcciones que nosotros hicimos, ¿es posible esto? Sí. Tiene que Pasa que requiere recursos económicos, tiempo. Vos Tiene trabajás que la ver con las obra. posibilidades. ¿Qué posibilidad Ser tenemos una de que se persona. pueda Los Sí, tiene que cumplir? ver con las posibilidades, con lo cual la respuesta va a ser depende. Que después de Depende de las posibilidades reales que vos tengas. Si es una charla. Si después ustedes hagan lo caso contratan omiso, para estar todo el día ahí mirando, sí. ahí sí. Ahí Todo lo que está pasando ahora, si no, como ustedes Pero vos decían, sacás la ¿hasta foto dónde cuando llega? estás y decís, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Y te te vas. una capataz o Y te vas. Y después cuando volvés, auditar que se haya cumplido. Claro. Sí, Claro. exacto. Lo que hace el ministerio, El ministerio audita. Ujú. aparte de la multa. La margen. No, eso ya se sabe, pero... Algo que discutimos, la Pero no caracterización. podemos entrar y no hacer nada si vemos que algo no está. ¿Dónde está? No. Creo que eso está claro porque ahí ya hay una omisión Se súper patente. Acá estamos discutiendo hace la hasta dónde auditoría. llegamos, pero si Claro. vos lo ves, Se hace la auditoría. Tal recomendación no se cumplió. Y la elevás hacia quien corresponda, que no se cumplió con las recomendaciones que fueron tu obligación Al laboral. directorio, la a la recomendación gerencia, tal lo que que se hace fuera. por tanta vez desde fecha Al tal, jefe de obra, lo que fuera. como para decir, miren, no es. No es la primera vez. Claro. Una, dos, tres, cuatro veces. Traten, estoy diciendo esto que es una cuestión de previsión de ustedes, que cada informe, cada recomendación sea autosuficiente, es decir, Claro, para- que uno agarre una sola y sea capaz de determinar cómo fue el proceso hasta ese momento. Porque si no es cuestión de juntar documentos y bueno, ahí se pierde la Claro. cosa. Mire, esta es la tercera vez que decimos esto desde hace un ¿Qué año. hiciste? La trazabilidad de la recomendación. Ese es el concepto de ingeniería, me gusta. Lo voy a implementar. La trazabilidad de la norma. Bien. De la La- recomendación. La caracterización del profesional de higiene y seguridad como responsable de higiene y seguridad. ¿Alcanza para sostener su responsabilidad penal? Ya vimos que no. ¿Es un buen principio? Sí. ¿Alcanza? No. No alcanza así, lisa y llanamente. Desde dos estándares diferentes para llamarlo a la investigación, bueno, se necesita cada vez menos, pero para una condena se necesita cada vez más. Y en el medio están todas estas cosas que nosotros fuimos hablando. La no asistencia a las obras por la cantidad mínima de horas es causal de la responsabilidad penal. Sí. No, Puede ser. no. Porque estás incumpliendo un... Y si ustedes logran demostrar que se iban la misma cantidad de horas, e incluso si estaban en ese momento era lo mismo que nada, O te fuiste a los 5 minutos y se accidentó. Porque Ah. buscas un porcentaje de las horas laborables. Porque están un 5% de las Por horas. eso es lo que está de la diciendo uno, jornada. si él Entonces, demuestra que eso no cambiaba. Fuera de ese 5%, se accidentó. Dice, 95% de tiempo se accidentó la persona, ¿qué responsabilidad puede tener? Ninguna. bueno, Claro, por si eso, tenía entonces, que ir- la no asistencia, ¿alcanza? No. En principio, no. Estamos en la misma respuesta que antes. Es un buen principio, pero no alcanza. Ustedes tienen posibilidad de defensa. Sí, obviamente, que no es que lo van a desligar de buena primera del proceso penal, pero tienen buenas posibilidades. Por el lado de las recomendaciones te quedas corto ahí.
ese problema también. Puede ser, sí, puede ser que las recomendaciones no alcancen, hay que ver el caso concreto de las posibilidades reales. No denunciar las violaciones en higiene y seguridad ante la superintendencia. Transforma al profesional en cómplice. Bueno, ahí ese es otro punto. Resolución 905, artículo 6. Imprudencia, negligencia. Nosotros no somos alcahuetes de la super. Exacto. Son auditores de la obra. Y a ustedes los controla. Sí, pero a mí me pagan mi cliente, yo no tengo por qué denunciar a mi cliente. A la primera denuncia me quedé sin trabajo. Y ahí entramos en una Aparte discusión. tengo un deber de confidencialidad con mi cliente. No tengo por qué divulgar lo que pasa en la empresa. La confidencialidad se quiebra al momento en que hay un incumplimiento de este tipo, de la regulación. Nadie te va a perseguir con una violación a la confidencialidad, No me van a perseguir, me quedo sin trabajo. Bueno, esa es la otra postura, que es decir, bueno, yo acá estoy en un estado de necesidad, porque si yo hago esto, me quedo sin trabajo. Que es parecida a cierta postura de determinados profesionales en ciencia económica respecto de determinados delitos. Y los escribanos, podemos nombrar un montón de profesiones. A ver, Entre fantasmas. claro, muchas profesiones en donde tienen un cierto deber de contralor en algún punto, están en esa línea fina. Pero hay que ser consciente de eso, de que la responsabilidad que se les adjudica a ustedes tiene ese riesgo de entrar en esa sección. Bueno, porque hay esa resolución en ese punto, y vuelvo a FADIE, está a punto de ser objetada, porque la consideramos que no es prudente, no es conveniente. Consideramos que está mal. Fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo. Si a nosotros viene un potencial cliente y le dice, mire, doctor, yo maté a mi esposa y me quiero entregar. Somos cómplices nosotros y no decimos nada. Variante 1. No sé. Doctor, no aguanto más a mi mujer, la voy a matar. ¿Usted me defiende? Cuando la mate. Sí. Pero ¿qué contestar? Perdonad por los abogados, sí. Ahí Yo está. la quiero conocer. Nosotros tenemos Después el... si la defiendo. Después no si la defiendo. Veo si lo querés, yo lo defiendo. Nosotros tenemos el límite ahí marcado dentro de la resolución. Ahí digo, sos cómplice. Ahí se pasa por la ética. Porque nosotros trabajamos con hechos del pasado. Claro. ¿Mm? Sí. Si viene y mata a mi mujer, bueno, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, está dentro del secreto profesional. Lo otro no. No, bueno, pero nuestra profesión tiene un secreto profesional mucho más. Claro. Pero para que vean un ejemplo claro, que no es el caso de ustedes. La realidad es que la claridad que por ahí nosotros podemos tener y la tranquilidad con la que dormimos no es la misma. ¿Eh? ¿Se acuerdan del caso ese que el nene le dijo, pero si vos sabés que la mato? Ah, de Bueno, Pierre. pero eso tiene que ver con el conocimiento extrapenal. De Pierre puede ser el abogado. También le dicen muchas Sí, cosas. sí. Nunca me La responsabilidad penal y la responsabilidad civil se miden con los mismos parámetros, ya dijimos. Es totalmente diferente y tratamos de ser cada vez más restrictivos en materia penal. Lo que deviene de... Claro. Hay una cuestión de ampliarlo, incluso hay una doctrina un poco radical que habla de igualarlo. Es decir, mire, si usted es responsable civilmente, ¿por qué no podría hacerlo penalmente? Bueno, hoy son minoría. Sí, a veces se espera el fallo civil. No, perdón. Sí, Es penal para penal para civil. responder. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con otra cuestión que es el núcleo fáctico, si vos no podés variar los hechos. Si se determinan los hechos van a ser los mismos para las dos sedes. Y también para evitar que haya, eso Sentencias es para contradictorias. sentencias contradictorias, que uno diga, Claro. él no fue y el este diga sí fue. Hay cosas que tienen que ser Sí, sí, primero juzgadas por uno que por otro. Y el último que también lo discutimos es si ante el incumplimiento de las recomendaciones nace el deber de suspender la obra. Sí. De recomendar la suspensión. Sí, gracias. Sí. Recomendamos, asesoramos, observamos y emitimos una opinión. Porque no tienen Nosotros esa no potestad. tenemos poder para actuar. Tomar la Nosotros decisión. no podemos, no tenemos poder de decisión. Claro, ojo que va a venir el ministerio y te la va a suspender. Que va a entrar Venía en este Pero el Ministerio sí de obra. tiene posibilidad. El Ministerio sí tiene posibilidad de suspender. Sí, el Ministerio sí. hasta de clausurarlo, El Ministerio no sí. suspenderlo.
Su crédito no surge. Afecta. Porque el ministerio tiene el poder. Bueno, nosotros Claro. también Entonces, se podía suspender. debería Ahora, ser el ministerio. Ante un caso Bueno, de no accidente podría grave, ¿cómo suspenderla de hacemos? facto, es decir, pararte y decir Claro. hasta acá. A no ser que sea una falta muy grave con riesgo inminente. De nuevo, Claro. estamos analizando el caso Ahí, concreto. claro, Por eso, ahí sí. Por eso. Pero fíjense ustedes cómo la discusión se va dando, porque primero fue no, después, No, bueno, no, habría sí. que ver, porque si el tipo está colgando ahí, Ah, sí. Sí. Lo entonces, primero ¿está que la hay que posibilidad? hacer. Sí, la posibilidad está. Bien, hasta acá un poco lo que nosotros queríamos transmitirle respecto de esta nueva visión que se está dando del derecho penal, para que ustedes la conozcan, porque los involucra directamente. Ustedes es lo que ejercen y es lo que el día de mañana les puede a ustedes pasar o ocurrir, y tienen que saber que esta realidad existe. Desde el colegio, tanto la doctora Corbalán como quien suscribe, estamos a disposición para aclararles todas las dudas que surjan. Esperamos que se hayan llevado más o menos un panorama acabado sobre esta cuestión y que reflexionen como para intentar cubrirse de algunos ángulos que hemos mencionado acá y lo tomen para los eventuales debates legislativos y demás. Sepan que esto existe, que está en desarrollo. Cualquier cosa, estamos a disposición. Muchas gracias.